amigos, buenos días, 7:05 de la mañana, arrancando Despierta con CDN, con la música alegre, pero que hoy trae nostalgia del Gran Combo de Puerto Rico. Una vez que, como saben, el músico y fundador del Gran Combo, Rafael Itier, ha fallecido a los 99 años. Algunos dirían murió a destiempo. La verdad es que dio mucha alegría, mucha musicalidad, esa perspectiva de música con cultura, con lucha social. El Gran Combo ha dado para todo y creo que sí hay que sumarse al profundo pesar para con el pueblo boricua y por supuesto para con el mundo de la salsa. Don Rafael Itier Natal, patriarca musical, así se le ha conocido y creo que no es un adjetivo inmerecido. Estamos, amigos, arrancando esta jornada 8 de diciembre, ya sí, que estamos a 16 días del 24. Del 24, sí. El 24. ¿Y para el cochinillo? Lo mismo. Horas. Una horita. En horas. Una horita. Señores, nada, aquí estamos en una jornada que está cargada de información. Como saben, durante todo el fin de semana se estuvo revisando el detalle, al menos de manera preliminar, de lo que ha sido el caso Senasa. El arresto de al menos 8 personas vinculadas a la estructura administrativa, financiera, logística y hasta de proveedores del Seguro Nacional de Salud, encabezado en este caso por el doctor Julio Jacín. De eso vamos a hablar durante la jornada de hoy, no quiero extenderme demasiado. Lo que sí es que para hoy está planteada una audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción, una audiencia que algunos abogados ya consideran se va a postergar porque no están listos los presupuestos que se necesitan, no están listos los arraigos para precisamente enfrentar una audiencia de esta índole. Por otra parte, el fin de semana también tuvimos información vinculada al caso de la niña Estéfora en Santiago. Hay 4 personas, mujeres todas, arrestadas también por su vinculación a lo que el Ministerio Público está calificando o precalificando como una suerte de homicidio involuntario. El caso de esta niña que salió con su colegio a una actividad, a un paseo escolar y que lamentablemente pasó por una rienda oscura y dolorosa que tiene que ver incluso con el ocultamiento de información a sus familiares en primera instancia, a su madre en primera instancia. De eso hablaremos también un poquitico más adelante y finalmente que también en el ámbito judicial se aprobó el Código Procesal Penal. El presidente Abinader le puso su rúbrica, por lo tanto, y a diferencia de lo que ha ocurrido con otros instrumentos legales, este no tiene el llamado vacatio legis, o sea, la vacación legislativa que permite que se hagan modificaciones sobre la marcha hasta tanto se empiece a utilizar de manera formal, hasta tanto no solamente entre en vigencia, sino que empiece a utilizarse. Código Procesal Penal, entonces, que será vigente y que tendrá utilización desde ya. Hay algunos sectores que califican esa pieza como un despropósito porque consideran que se amplían de una manera excesiva las facultades del Ministerio Público, que como saben ustedes es el organismo persecutor del Estado. Compañeros, muy buenos días. Buen día, Federico. Buen día, Yanesi. Buen día, Nelson. 7:09 de la mañana, así rapidito para no sobreabundar, que hay mucho programa que hacer. Buen día. Buenos días, Catherine. Buenos días, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, lunes 8 de diciembre. A Dios en las gracias por este nuevo día. Recordar también que un día como hoy, de 1980, a la puerta del Dakota, o frente al Dakota, murió John Lennon. Un insigne músico que representó toda una generación, una ruptura musical liderando a los Beatles y que también con su muerte pues se convirtió en la quinta esencia de lo que es capaz la intolerancia y el odio, en una de las muertes más tristes, lamentables, pero sobre todo absurdas. En el plano internacional, en Honduras se fue, uno hasta se ríe. En Honduras se fue la luz el viernes, básicamente. Hubo un problema en el centro de cómputo el viernes, de viernes a domingo. Anoche, a las 12 de la noche, fue que empezaron el reconteo por problemas técnicos. Y uno oye eso y uno se retrotrae a situaciones vividas en este país hace 30, 35 años. Y uno sabe lo que siente el pueblo hondureño.
y uno sabe la incertidumbre que se siente en ese país, las tensiones que hay en ese país en este momento. Y bueno, uno solamente le desea lo mejor. Empezaron el conteo, ya hay un 80% de actas. Los dos candidatos que son de derecha dicen que se cuenten, mientras la minoridad representada por la candidata Rizzi Moncada del partido gobernista está pidiendo que se cancelen las elecciones. La que no sacó un 20% quiere que se cancelen las elecciones y que haya unas nuevas elecciones. Pero bueno, nuestra solidaridad al pueblo hondureño en este viacrucis que está llevando. En Chile hubo una ley promulgada en esta semana que prohíbe el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas. Niños y niñas, celulares fuera. Que tome nota el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que no solamente es una medida necesaria, sino que será, entendemos, ampliamente apoyada, porque ya hace rato que los nórdicos están dando reversa al respecto. En Venezuela, el ex gobernador Alfredo Díaz, comillas, murió de un infarto, cierre de comillas, en la cárcel del Helicoide. Pertenece al selecto grupo de 7 personas que han muerto en el Helicoide desde julio del año pasado hasta el día de hoy, a raíz del robo de las elecciones por parte del dictador Maduro. Que tomen nota quienes se quejan de muchas otras cosas y que no se quejan de que 7 personas hayan muerto en un centro de torturas y detención que tiene la dictadura venezolana en el centro de Caracas, y nadie dice nada. En el día de ayer, por cierto, el miércoles de esta semana, la incertidumbre es si irá María Corina a buscar su Nobel a Estocolmo, ¿sí o no? Ella va. Ay, ella va. Sí, pero no sabemos cómo va a llegar, porque el problema es que no hay vuelo en Venezuela, no hay salida, hay gente que para entrar o salir de Venezuela tiene que coger hasta 5 aviones para poder finalmente entrar por una frontera terrestre. Pero para llegar a Dominicana a veces que Pero hay una incertidumbre, veremos. En el día de ayer, a propósito de Venezuela, las pistas aéreas de San Isidro y en la de las Américas aterrizó un C-5M Super Galaxy, el avión de carga más grande del mundo, porque el más grande estaba en Ucrania y lo quemaron los rusos con la invasión. 122 toneladas coge el avioncito, entre ellos 2 helicópteros y un Galaxy C-17. Se presume que debe de ser para la operación Lanza Sur, y se presume que tiene que ser para un tema de logística, de temas logísticos. Ciertamente, como decías, Catherine, y no lo vamos, simplemente lo vamos a repasar, lo de Senasa, agregar que en el día de ayer tanto el CONEP como el Codopime expresaron a través de sendos comunicados su posición de apoyo a la labor de persecución de la corrupción administrativa que está haciendo el Ministerio Público y a las acciones que está desplegando el gobierno al respecto. Y señalar adicionalmente al Código Procesal Penal, que en el día de ayer fue firmado y dijo el consultor jurídico que hoy será publicado en la Gaceta Oficial y que por lo tanto, según la normativa vigente, mañana, 24 horas después, será de vigencia en el territorio del Distrito Nacional y el miércoles será de uso obligatorio en todo el territorio nacional, porque las leyes procesales de índole penal son de aplicación inmediata, porque hay una presunción de que benefician al reo. Buenos días. Muy buenos días. Esta es la semana también de los derechos humanos, el miércoles. Ustedes van a ver a borbotones cómo se habla de derechos humanos y de paz, principalmente a la gente que está metida en guerra y que más violan los derechos humanos. Mucho discurso, te lo advierto, esta semana será de derechos humanos y paz en un mundo con una lógica inversa, porque hay quienes reivindican la fuerza para lograr la paz. Y encima de eso, dicen que pueden preventivamente atacar para lograr la paz. Ustedes verán mucho discurso de todos los guerreristas del mundo. Lo de Honduras, hay un problema de legitimidad ya, independientemente de que al final sea el Consejo Nacional Electoral el que dé el veredicto. Se ha parado como 3 veces el Consejo, se dañan los equipos, se va la luz, cuando vuelve la luz hay uno que está adelante y otro atrás. Dice Nasralla, el otro candidato que no es el de Trump, que él tiene acta que tienen inconsistencia con más de 26,000 votos y la diferencia es de 20,000 votos ahora. Una pena, pero recuerde que esas elecciones fue el domingo 30 y todavía apenas se llega
a poco más del 80%. Satisfecho porque un par de cosas caminaron, casi 3. Lo de la niña Estéfora en Santiago, ya el Ministerio Público produjo 4 apresamientos, dictó medidas de coerción, y también está lo del fraude, la estafa a Senasa. Ya hay 8 detenidos y se va a solicitar la correspondiente medida de coerción, aunque me llama la atención que en la nota del Ministerio Público no se establecen montos. Parece que todavía no se cuantifica el tamaño de ese fraude. Pude leer entre líneas la reacción del presidente Abinader. Abinader tomó la ofensiva ayer y habló claro, a tono con aquello de que él tiene amigos y no cómplices. No solamente que el Estado se va a convertir en parte civil, sino dice que él no va a apoyar ningún acto de corrupción, que él va a actuar de manera transparente. Eso es importante porque eso es un aviso para cualquiera que en el futuro desee meter la mano. Lo otro que caminó rápido fue lo del Código Procesal Penal. Ese fue huyendo que llegó. Una pena que nosotros hoy no conozcamos ni siquiera el texto final que se aprobó. Vamos a esperar la publicación porque recuerden que eso fue jueves, viernes y sábado, de los diputados a los senadores, de los senadores al Ejecutivo, y el Ejecutivo la promulgación de aplicación inmediata, casi ya, como dice Catherine. Buenos días. Buenos días, don Nelson. Buenos días, Catherine, Federico. Agradecer a Dios que en su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de un nuevo día, y a ustedes porque también nos dan la oportunidad de iniciar la jornada del día y la semana de este lunes 8 de diciembre junto a ustedes. Así que gracias. El fin de semana estuvo particularmente movido de noticias duras, no de cuánto se puso a circular del doble sueldo, el bono navideño que ya ha sido entregado, no. El Ministerio Público estuvo particularmente ocupado ya dándole forma a este caso Senasa, luego de un año de investigaciones, según lo que se dijo que esta investigación inició en noviembre del pasado año. Y solamente señalar sobre lo que ya han planteado los compañeros sobre este caso, que particularmente ha ocurrido algo con este caso que no ha sido tan común. La denuncia la hizo la oposición, fue una denuncia que hizo originalmente la oposición, la Fuerza del Pueblo, que ayer incluso estaba reivindicando, se estaba atribuyendo el hecho de haber puesto en el conocimiento público este esquema de corrupción que existía en el Senasa, según lo que dice el comunicado del Ministerio Público. Aunque originalmente el presidente de la República negó lo que la oposición había denunciado, luego se supo por boca del propio presidente de la República que había sido el gobierno el que había pedido una investigación. Por lo tanto, está involucrado tanto el gobierno como la oposición, y luego el Ministerio Público, que se tomó el tiempo de investigar este caso durante muchísimo más tiempo que otros que son mucho más voluminosos, y no se sabe la cantidad de recursos involucrados todavía porque no se ha dicho, pero se tomó su tiempo el Ministerio Público, y si de alguna manera se quiere ver, yo creo que hubo quizás avances porque no se vio la espectacularidad en los arrestos de estas personas como sí ocurrió anteriormente. Así que hubo mucho movimiento por el Ministerio Público, porque también hubo respuesta con el caso de la muerte de la niña Estéfora. Solamente observar con relación a esto que si era necesario que el Ministerio Público esperara que el Consejo Presidencial de Haití se pronunciara pidiendo que se aclarara la muerte de esta niña para luego proceder con la formalización, porque fue bastante sospechoso todo el tiempo que se tomó para darle curso a una investigación y darle respuesta a los familiares primero de la niña Estéfora y luego a toda la sociedad que se sintió indignada por cómo ocurrió este hecho, este suceso, y no se le dio ninguna explicación, primero a su madre y luego a todo el país. Así que por ahí. El Código Procesal Penal,
Yo creo que el presidente y el Congreso, y como ellos prefirieron hacerlo, porque ya tenían que hacerlo, esto es una atribución exclusiva de los partidos políticos, porque el Partido Fuerza del Pueblo, aunque hizo algunos pronunciamientos en la Cámara de Diputados criticando la pieza, en el Senado la apoyó. Entonces tenía una posición dividida. El Partido de la Liberación Dominicana, a través de su representante titular de Asuntos Jurídicos, José Dantes, fue mucho más insistente en señalar las debilidades del Código Procesal Penal. Pero en la comunidad jurídica per se, los abogados que aquí conocemos, que hacen opinión pública, que vienen a los programas, que se ocupan de señalar, todos criticaron el Código Procesal Penal. Entonces no se puede decir que fueron los partidos políticos que desde afuera estaban diciendo porque no les conviene, porque no quiere que se lo apliquen después. No, fue la comunidad jurídica la que se pronunció y la que hizo observaciones y dice que ese código es un retroceso. Así que vamos a ver, porque para los ciudadanos en sentido general son temas muy técnicos, no podemos interpretar el alcance y el impacto que tiene hasta que les toca vivirlo, hasta que se destapan los casos y vemos cómo se aplica. Pero ahí está, tiene la firma del presidente de la República y como bien explicaba, los plazos, Federico, ya es una ley, ya es una realidad. Toca ver qué va a seguir ahora, porque varios de los representantes de los juristas han dicho que probablemente vuelva esta pieza al Tribunal Constitucional por algunas violaciones a derechos fundamentales que se podrían derivar de la aplicación de esa normativa. Lo de Honduras ya lo han dicho los compañeros aquí, es penoso, Dios mío, que las cosas, que haya un país que está en pleno siglo XXI, le toque vivir a lo que a la República Dominicana vivió en el siglo XIX, en el siglo XX. Y uno sabe lo que sienten los hondureños, esa incertidumbre, la falta de legitimidad y cómo eso se siente luego en retroceso institucional, económico y de toda índole, y las consecuencias la pagan los ciudadanos. Es muy, muy penoso realmente lo que está ocurriendo en Honduras, que 8 días después de las elecciones no se sabe quién ganó, porque cada vez que se interrumpe el conteo aparece otro arriba y a nadie se sabe, son 20,000 y pico de votos la diferencia, y en un conteo tan cuestionado y tan lento, pues yo no creo que ya eso tenga la posibilidad de que quien reciba el veredicto final de haber ganado esa contienda pueda tener la legitimidad y mucho menos credibilidad de la población, ni en Honduras ni en ninguna parte del mundo. Es penoso que eso todavía ocurra, porque es una violación a un derecho sagrado, el derecho al sufragio para los ciudadanos de los países que tienen el modelo democrático como su forma de gobierno. Hay muchas otras informaciones, pero no queremos abundar tanto. Antes de pasar con el compañero Francisco Medrano, que ya está listo para presentarnos el contenido de la portada del periódico El Caribe de hoy y de CDN, solamente mencionar que salió otro decreto de la Fuerza del Pueblo. Para esta ocasión a Demóstenes Martínez le salió un decreto, sí, porque el presidente Fernández, eso es feo decirle en los partidos de que de dedo, que están poniendo de dedo, no, un decreto. Federico Y decreto no viene de dedo, decreto de pero dedo. Decreto es mejor que tú estás diciendo de que poniendo de dedo, no. Pero en esta ocasión, Demóstenes Martínez. ¿Quién firmó el decreto? No, porque eso tiene otra dinámica. Es un organismo colegiado. Pero Demóstenes Martínez le salió el decreto como presidente de la Fuerza del Pueblo en Santiago. Santiago era una demarcación, ha sido una demarcación difícil para el Partido Fuerza del Pueblo, porque hay unos liderazgos bastante fuertes y además no le ha ido bien electoralmente. Fue donde el PLD mejor le fue en las pasadas elecciones y donde el PLD le va muy bien, a la Fuerza del Pueblo le va muy mal. Entonces tiene que reorganizarse y el profesor José Izquierdo, que hasta ahora había sido el presidente de ese partido en Santiago, bueno, pues ha sido sustituido por Demóstenes Martínez.
Así que yo creo que ha sido, independientemente de todo, ha sido una de las mejores decisiones de esa organización en cuanto al proceso de reestructuración que lleva a cabo. Demóstenes Martínez es de las figuras que mejor representa esa organización y es ese tipo de presentación que necesita el Partido Fuerza del Pueblo, por supuesto. No queremos decir con esto que no todos los dirigentes de ese y de todos los partidos son valiosos, pero hay que trabajar de cara a ser un poco más empático con los votantes. Qué bueno, y felicidades al amigo Demóstenes Martínez. Ahora sí vamos a pasar a las portadas del Caribe CDN con nuestro compañero Francisco Madrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo el equipo de Despierta con CDN. Vamos de inmediato a compartir las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este lunes. Y lo hacemos con la foto del ex titular del SENASA, Santiago Jacín, con su abogado Miguel Valerio, antes de ser interrogado en la Procuraduría General de la República. En otra nota, el economista Andy Dawarre hace un análisis sobre la calidad educativa en el país y alega que no refleja los sueldos que reciben los maestros. También tenemos un reporte sobre las cadenas de supermercados locales que han apostado a consolidar sus marcas propias. Lo que comenzó de forma tímida, hoy todos la poseen. Y cerramos la portada con la clausura de la Autoferia Popular, la cual logró unos 19 mil millones de pesos en solicitud de préstamos para vehículos. De inmediato pasamos a la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes y vamos a hablar de los onceanos del Cibao FC y los Delfines del Este, que igualaron 5 goles, por lo que el último partido de la fecha 16 de la fase regular del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol es el 25-26. Y ahora les invitamos a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta, donde el presidente Luis Abinader ordena que SENASA se constituya en actor civil en el caso Cobra. También ofrecemos los detalles de la crisis financiera del Instituto Oncológico Regional del Cibao, el cual supera los 800 millones de pesos. Y cerramos las principales de CDN Digital con la niña Estéfora Joseph. Aquí se ha solicitado una fianza de 50 millones de pesos para cada uno de los acusados en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Vamos a las predicciones del clima para lunes y martes. Las condiciones del tiempo para el territorio dominicano seguirán sin cambios apreciables como resultado de un reducido contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre y la influencia de un sistema anticiclónico, los cuales generan un ambiente despejado y soleado en casi toda la geografía nacional. Pero a pesar de reinar en gran parte de las provincias un patrón meteorológico óptimo para realizar actividades al aire libre, no se descarta que desde tempranas horas y durante la mañana de hoy ocurran ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados de corta duración. Para mañana martes seguiremos con un ambiente meteorológico de buen tiempo sobre la República Dominicana, producto de la presencia de una masa de aire con escaso contenido de humedad, lo que inducirá a un cielo poco nuboso y soleado en gran parte del país. Sin embargo, el calentamiento diurno, la orografía local y la presencia de una débil vaguada en varios niveles de la troposfera provocarán mañana martes chubascos ampliamente aislados en la tarde sobre comunidades de la cordillera central.
Hasta aquí el parte de meteorología correspondiente a lunes y martes de esta semana. A la pausa. 7:34 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. La audiencia me recuerda algo que omití en mi comentario inicial por un tema de tiempo, pero del que sí había que hablar. Y es que hoy se cumplen 8 meses de la tragedia del Jet Set. Entonces, bueno, nosotros estamos con los que nos escriben que este caso no se puede quedar en el olvido. Claro que no. Estamos nosotros permanentemente haciendo seguimiento al mismo. Es cierto que las víctimas aún están a la espera de un proceso diáfano, sobre todo los familiares de las víctimas, obviamente. Hay muchas familias de víctimas que han logrado acuerdos desde el punto de vista privado. Y yo insistía en estos días en que ahí hay muchas lecciones que sacar. Y la principal, que yo veo que no se está haciendo necesariamente, es la lección del Estado, que se sigue mostrando con los ojos cerrados ante una realidad tan dolorosa como esa que estamos viendo ahí en pantalla. No se observa ni siquiera un matiz enérgico para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir en la República Dominicana. Hay distintos proyectos de ley que se perdieron, que se presentaron de manera populista, quizás semanas después de la tragedia del Jet Set. Algunos, como el presentado por el Ministerio de Vivienda, están en poder del Senado de la República, esperando su rúbrica, esperando que se le conozca. Para eso no hay apuro. Y cuando uno ve esas imágenes y uno recuerda lo que se vivió esa madrugada, pues uno sigue sin comprender por qué es que queremos voltear. No queremos, porque es que una parte del país quiere voltear la cara y no asumir con responsabilidad la tarea que no se le debe dar largas de normar, prevenir y socorrer de manera temprana a que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar, Nelson. Yo creo que hay que agradecer al televidente. Sí. Tal vez valga un mea culpa, porque realmente aquí habíamos dicho que este caso se va a recordar cada vez que cumple un mes. Y mira, ya nosotros nos está olvidando. Yo lo tenía para Pero mencionarlo el ahora. Ministerio Público ya ha presentado Sí, también la olvidando. acusación. No, Ya y presentó es ya un la drama. Yo acusación. estuve hablando con una persona, hay un pelotero muy conocido que perdió una hermana, y van a hacer un juego de exhibición aquí, 2 juegos de exhibición pro fondo para las víctimas del Jet Set. Entonces, en el fin de semana me interesé por el tema, porque realmente hay muchos familiares de las víctimas que están hoy en completo desamparo. Cuando hablo de un pelotero conocido, cuando hablo de 2 juegos, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, pero esa persona me recordó el sábado la tragedia del Jet Set. Bueno, leo sus comentarios en red social, Facebook. Les digo que también a partir de hoy vamos a estar transmitiendo en YouTube. Vamos a ver si nos dura este idilio con YouTube. A ver si nos dura el idilio, Alba, que debe estar viéndonos ahora. Tenemos un mega chat, un chat en vivo, que nos están mandando coronitas y yo no sé si eso se traduce en recursos para el equipo de redes sociales. A lo mejor para el equipo de redes sociales con eso hacen ellos promociones en redes, qué sé yo. Yo no entiendo bien el tema todavía de los mega chats de YouTube, pero gracias a los que están por allí. Aquí puse yo conectar. Por otro lado, está en Facebook Live Frank Pérez Mota diciendo que, una pregunta, dice, si las contrataciones que hizo Senasa pasaron por contrataciones públicas y estos las aprobaron, en este último caso o son culpables o no hay capacidad para conocer contratos y debe el gobierno remover la mata también en contrataciones públicas. Gracias, Frank. Tú sabes que de eso un día nosotros trajimos aquí a Carlos Pimentel Así y es. explicó que no, el SENASA es como una entidad Que es- muy es autónoma autónoma. y no tiene como competencia Así para es. operar como a sus anchas, vamos a decir. Una sociedad Es un ente comercial. autónomo, es una sociedad comercial, exactamente. Sí, pero excepto a los que son proveedores del Estado. Cuando contratan con Senasa, eso sí. Ok. Vamos con Héctor Franco, que dice que no se mencionaba la tragedia de Jet Set. Ahí, gracias, lo mencionamos. Dice, el conteo de las actas de elección en Honduras marchan a paso gigantesco en comparación con más de una de nuestras elecciones que a décadas no se han contado. Bueno. Kelvin Torres, buenos días, Catherine. Te mandé foto de Siendo Honestos anoche, gracias. Tuvimos una interesante conversación con Marcos Barinas sobre la ciudad, señores. En diciembre, Santo Domingo suena más duro de lo normal.
en virtud de las bocinas, del caos vehicular, de que difícilmente usted puede tomar una acera para caminar. Lo único bueno que yo le veo a caminar en diciembre en la ciudad es que al menos el clima ayuda. Al menos el clima ayuda. Y la seguridad. Bueno, eso no ayuda tanto. ¿Cómo pero, que no? Pero la verdad... los índices están bajando. Ajá. No. Nadie lo está creyendo. Yo nada más voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene problema de percepción? Bueno, a lo mejor lo tengo y es evidente que puedo tener un problema de percepción. Pero yo le pregunto a cualquiera que apoye el tema de las cifras, que yo no estoy diciendo que sean falsas, es que cobre su doble sueldo, éntreselo en los bolsillos y camine por cualquier calle de la capital a cualquier hora, así, para ver si usted va a estar tranquilo y respirando normal. Hay, por supuesto, un tema de percepción, pero bueno, no fue sobre seguridad que conversamos con Marcos Barinas, sino sobre la ciudad. Y muy gracioso, porque lo que ustedes ven ahí en el centro es un buzón que el equipo de producción del programa lo colocó allí. Y entonces a todos los invitados yo les estoy pidiendo que me hagan su lista de deseos para Santa Claus o para el Niño Jesús, como usted quiera. Y a Marcos Barinas no le cabía. Era un fajo de documentos de este tamaño que él tenía para incorporar allí, sobre todos los deseos que él tiene para la ciudad de Santo Domingo. Gracias a Marcos Barinas por además ser siempre un servidor. Dijo que lo inviten a la fiesta del canal. Sí, hay que invitarlo. Por aquí está Josefina Taveras, dice, ojalá, bueno, los calificativos a veces son complejos, porque yo no puedo sumarme de una manera peyorativa a nadie. Entiendo su opinión, señora Josefina, pero nosotros siempre instamos a que se respete no solamente el debido proceso, sino la presunción de inocencia. O sea, yo no puedo llamar a nadie ladrón, no sé, si eso no se ha probado. Yo entiendo que usted tenga la opinión, que usted puede escribirlo con todo el derecho del mundo. Lo que quizás yo trato de cuidar es que no me gusta calificar peyorativamente a alguien que está en un proceso judicial, porque él tiene que pasar precisamente por allí y tiene que ser un juez el que definitivamente determine si ocurrió algún tipo de sustracción indebida del patrimonio público, etc. Ella, lo que Josefina con razón dice, que si hubo algún dolo, eso fue un abuso con los enfermos de cáncer, dice que no ha perdido un ser querido de cáncer, no sabe lo duro que es, y ahí está el dolor. Ella dice, yo perdí a mi nieta de 8 años. Y este es el drama de un caso como el de Senasa, porque es dinero público de la salud. Entonces, por eso es que la gente, con suficiente razón, se indigna y dice, esto no puede pasar, y que la ley haga su trabajo. Gracias, Josefina, además por compartirnos esa dolorosa experiencia personal. Te acompañamos. Kelvin Torres, creo que ya lo saludé, sí. Jacqueline Pérez, feliz lunes para todos desde Atomayor. Delio Samuel Marmolejos Frica también está con nosotros. Francisco Marte, que felicita a Yulisa por el trabajo que hizo del caso Senasa. Está Norca Conde también, buenos días, bendiciones. Saludos desde Arkansas para ustedes y que reine la fe, la esperanza y el amor en cada dominicano. Amén, que así sea. Tito Gómez, buenos días, bendiciones, un abrazo. Catherine, Nelson, Yulisa, Yanesi, Federico, Héctor. Qué bello. A todos nos saluda, gracias, mi amor. Arisleida Ventura. Yulisa está descansando, tiene unos días libres. Un abrazo. María Cristina Camilo. María Cristina Rosario, perdón, dice, yo he caminado con mucho dinero a pie y mi celular y mi cartera. Gracias, Dios la bendiga. Dice que gracias nunca le pasa nada. Que así sea. Lo que yo digo no es que usted no lo pueda hacer. Lo que pasa es que hay mucha gente que, yo lo que digo, si hay un tema de percepción, claro, yo creo que sí, un tema de percepción, pero usted se pone eso en el bolsillo, ojo, no solamente en República Dominicana, yo creo que en cualquier lugar del mundo, cuando usted carga en los bolsillos una plática que usted se ha ganado con tanto trabajo, usted anda asustado, por decirlo de alguna manera. Nada, Federico, adelante, compañero, vamos a arrancar con las informaciones, empezando, por supuesto, por el tema del caso Senasa, que está en todos los periódicos del país. Ciertamente, porque la información del caso Senasa es la noticia del día, cuando ayer el Ministerio Público puso en marcha la operación Cobra, con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud. Jason Ovalle nos amplía la información. En la operación ha sido arrestado Santiago Marcelo Jacín, exdirector del Senasa, y otras 7 personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud pública con miles de millones de pesos, mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación
con el propósito de judicializarlas conforme avanzan las indagatorias del órgano acusador. Hassin es un ortopeda, traumatólogo y político quien realizó sus estudios de especialización en ortopedia y traumatología en la Escuela Paulista de Medicina. Además, es catedrático en la Universidad Central del Este. Estuvo en la dirección de SENASA desde agosto de 2020 a 2025. Pero en sentido general el Ministerio Público ha dado un trato, entendemos, correcto al tema. Es un caso que hay que investigarlo, que hay que esclarecerlo y como siempre hemos dicho, todo el que ocupa funciones públicas, sabe muy bien que tiene que rendir cuentas. Esto se está viendo como una rendición de cuentas, vamos a esperar la investigación del Ministerio Público. Ustedes saben que los plazos aquí son al revés, estoy seguro que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva. También se llevó el arresto de Gustavo Enrique Mesina Cruz, quien se desempeñó como gerente financiero del Seguro Nacional de Salud entre 2020 y septiembre de 2024. Otro arrestado es Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico del Seguro Nacional de Salud. También Francisco Iván Minaya Pérez, ex gerente de servicios de salud del Seguro Nacional de Salud. Al igual fue apresado Edward Reed, propietario de Kersun SRL, empresa del Grupo Reed, contratada por SENASA desde 2020 para brindar servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado. La compañía supuestamente recibía pagos mensuales bajo la modalidad de capacitación, independientemente de si los afiliados utilizaban los servicios. Otros que figuran en el grupo de los apresados son Cintia Costa, presidenta ejecutiva de la empresa Intracar, y Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarca, y Ramón Alan Speaker Mateo. Las acusaciones incluyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SENASA. Se espera que el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción antes de las 5 de la tarde de este lunes. Deison Ovalles, CDN. Y al respecto, abogados de los implicados en este caso de corrupción de SENASA visitaron a sus defendidos para iniciar la primera etapa del proceso acusatorio, mientras consideraron el apresamiento de algunos como una desconsideración e irrespeto. Que ha sido esto totalmente innecesario, arrestarlo, discriminarlo, algunos lo citan para luego arrestarlo, a este no, a este lo van a buscar a su casa, sin nunca haberlo interrogado. Y yo realmente entiendo que esto daña la imagen innecesariamente de la Procuraduría en un Estado de Derecho. Estas cosas no deben ocurrir, no debe haber discriminación. Es una persona que se ha mostrado colaboradora, dispuesta a ser interrogada. Y la primera fase que vamos a conocer en el día de mañana o el martes o el miércoles es la solicitud de medida de coerción. Vamos a ver qué tiene la Procuradora o el Ministerio Público y nosotros vamos a presentar nuestro presupuesto. Bueno, este es un caso que se estaba esperando desde hace varios meses. El presidente de la República había velado en septiembre de que no tenía amigos, pero que no tenía cómplices, y se estaba esperando lo que finalmente ocurrió ayer. Quizás esa dilación en el tiempo de aplicar estas medidas permitió que se pusieran sobre la mesa diferentes hipótesis, pero al final todas han sido destruidas con la intervención del Ministerio Público. Ya esto va al día de hoy a solicitud de medida de coerción. Esperemos, a partir de ahí tendremos un fundamento
técnico y por escrito de cuáles son los alegatos reales de parte del Ministerio Público. Vimos la reacción del presidente de la República el día de ayer a través de un hilo de tweets en donde señalaba la voluntad del gobierno no solamente de enfrentar la corrupción, sino de constituirse en actor civil como SENASA para ser parte de este proceso en la instancia que corresponda y procurar recuperar los bienes del Estado. Esto definitivamente no es jurídico. Esto es jurídico para el Ministerio Público y esto es jurídico para los abogados de los procesados. Esto es un tema político para el presidente de la República. Esto es un tema político para el gobierno. ¿Y por qué? Porque el presidente le tiene que enviar un mensaje a la sociedad, cruzado ya camino al 28, cruzado ya el medio tiempo de su mandato, un mensaje a la sociedad de si su discurso de lucha contra la corrupción es real o aplica por parte o es cierto y aplica para todos. Es un mensaje a la sociedad y es un mensaje a su partido también. Ojo al Cristo, que así se lo vamos a hacer a todos, dirá el presidente. La opción del gobierno es esa, ir hacia adelante frontalmente, golpear a la corrupción y poner los recursos y colaborar, como en su momento el presidente determinó que fueran Miguel Seara y Eduardo Guzmán a llevarle todos los papeles a la magistrada procuradora y se pusieran a disposición como parte activa del proceso. Ahora bien, a la Procuraduría General de la República, de quien nunca hemos dudado su independencia, cuidado, y se lo digo con el mayor respeto porque no sabemos de eso, pero administren bien eso del criterio de oportunidad. Que a veces se entiende que el criterio de oportunidad, y es válido, como bien ha dicho el Ministerio Público, se utiliza cuando hay un caso difuso, un caso complicado, que se necesita buscar pruebas y se necesita la colaboración de alguien, porque de lo contrario no hay forma de coger el hilo, alarlo y descoser la camisa de la corrupción administrativa. Pero aquí parece que no, porque aquí están todos los papeles, aquí está toda la data, toda la auditoría, y ahí se está hablando de gente que van a negociar miles de millones para devolver, para no caer preso. Cuidado con eso, de la misma forma que tuvieron que haber tenido cuidado con invitar a algunos a declarar el sábado y el domingo, y a ese mismo día en la noche irlo a buscar, el sábado, y a ese mismo día en la noche ir a buscar a los otros presos con todo el aparataje. A unos los invitan, qué casualidad, vean los rangos, vean los méritos, vean las posiciones sociales y a los apellidos, a otros no, a otros les sale camiona. Entonces, ahí un poco la igualdad frente al debido proceso queda en la presunción y en la percepción de la sociedad debidamente cuestionada. Bueno, volvió a funcionar la nocturnidad y además esa diferencia que expone Federico se dio cuenta mucha gente. A dos de los principales lo invitan y al resto lo salen a buscar a sus casas. Ya esto cogió carretera, vamos a esperar que no termine en una frustración como la mayoría de casos de corrupción que se pierden y se olvidan en el tiempo, o el Ministerio Público hace una serie de transacciones por el camino, delaciones premiadas y aparentemente los casos se diluyen. El presidente ya lo dijo, actuó con energía ayer, estaba tan enérgico ayer el presidente que muchos medios hoy pusieron la reacción por encima del hecho. Exacto. O sea, es el hecho y después la reacción. Pero ni modo, eso se vale cuando se trata del presidente de la República. El caso Cobra, el Ministerio Público reincide, no solamente que es la decisión de un juez, que no pongan mote, sino que hay una decisión del Tribunal Constitucional que prohíbe eso. Cobra, no sé por qué la cobra, una serpiente venenosa, que ni de estos predios es por allá, para Asia, para África, venenosa y que se engulle en la gente. Vayan anotando que los próximos van a llamarse... Emboba con la mirada. Sí, lagartija, reptiles, cocodrilo. Pero tú estás criticando al Ministerio Público y entonces... No, yo le estoy diciendo que el Ministerio coge especie marina. No, pero no te extienden eso. Yo estoy criticando el irrespeto por eso, a una decisión de tribunal constitucional de desacato, que es muy común principalmente en los entes gubernamentales. Y pero aquí hubo un jefe de la policía y un ministro de defensa que desacató una sentencia del TC frente al presidente de la República y aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué tú quieres? Bueno. No, el Ministerio Público es independiente. Tiene que respetarla porque es independiente. No, señor, no es independiente de la Constitución. No dicen ellos, yo no lo creo tú, pero son independientes. Pero yo te pregunto, si es un tema de desacato, aquí no hubo un director de la policía
y un ministro de la defensa que acababa, la sentencia estaba caliente todavía, que picaba. Y al frente del presidente dijeron, sí, hay una sentencia, pero yo voy a hacer lo que yo entienda, nosotros tenemos nuestra norma. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando un caso dure mucho, que le pongan tortuga. Cuando vaya lento. El caso tortuga, que es la de nunca acabar. Pero ahí está esa retaíla de figuras penales que le van a aplicar unas 8. El monto de la estafa, eso es fundamental para saber lo que se va a recuperar. Pero es un caso emblemático y qué bueno que el presidente Abinader haya reaccionado de esa manera, porque con el tiempo, cuando se hable de corrupción, te van a decir el caso Senasa, el caso Peme, exactamente, Odebrecht. El caso Senasa ya ha marcado este gobierno. Lo importante es que se desmarca el ejecutivo, el principal funcionario de la nación, de que no va a haber impunidad y que él va a seguir a perseguir la corrupción. Bien por Abinader. Esperemos, amanecerá y veremos qué ocurrirá con el caso Senasa. Bueno, yo creo que no hay todavía que abundar demasiado sobre un caso que está en una fase inicial. Coincido tanto con Nelson como con Federico en que era un secreto a voces, que esto se venía ventilando y que venían algunas acciones por parte de los actores judiciales en virtud, por supuesto, de un proceso que ha salpicado y que ha generado mucho malestar en la sociedad y que ha generado también malestar en el interior del gobierno. Si hacemos la cronología de los hechos, y creo que la prensa se ha ufanado en hacerlo durante estas jornadas, sabemos de una denuncia inicial de la Fuerza del Pueblo que habló precisamente de lo que podía estar ocurriendo en Senasa. Se hablaba de un Senasa que estaba quebrado, un presidente que en principio dice nosotros vamos a responder, y que posteriormente, cuando empiezan a surgir algunos casos de investigación en la República Dominicana, con el caso, por ejemplo, de la señora Nuria Piera y el caso de nuestra compañera Yulisa Céspedes, pues entonces dice el presidente de la República, eso ya nosotros lo estábamos investigando. Y nosotros fuimos los que entregamos una documentación al Ministerio Público para que investigara. Hay, al parecer, varias aristas de una situación compleja dentro del Seguro Nacional de Salud. Tendrá que ser la justicia, y ojalá que este proceso sea diáfano, que no se exceda en tema de los tiempos. Tenemos un Código Procesal Penal ahora recién aprobado que mucha gente dice que permite que los tiempos se hagan aún más extensos para el conocimiento de las medidas de coerción, para las audiencias, etcétera. Y aunque desde el punto de vista de muchos fiscales le digan a usted, bueno, pero es que eso es lo que nosotros tenemos por las situaciones del sistema, también hay que decir que quienes están siendo procesados de una manera u otra, también con todo el derecho que les asiste, dicen, bueno, pero es que no puedo pasarme 5 años en un proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar el caso Senasa Justicia? No lo sabemos. Pero los puntos iniciales desde el punto de vista de la visión que la política le da a los casos judiciales, que las tiene, están señalados, como bien decía Federico y decía Nelson, por un presidente que de manera temprana dice, nosotros no vamos a apañar ningún tipo de irregularidad. Para algunos eso fue condenatorio, para los que están hoy imputados, en este caso de Senasa, que a mí no me gusta el tema de los motes, insisto, y yo creo que fue un acierto del Tribunal Constitucional cuando dijo, dejen de llamarle a eso, porque a fin de cuentas, si en el ámbito judicial se tienen motes, úsenlos hacia adentro, pero usarlos hacia afuera genera, por supuesto, un estigma para los procesados, que para algún sector de la sociedad estará buenísimo que los llamen de una manera u otra en virtud de la escena política en donde se encuentren, pero recuerden que esto es cíclico y que se es gobierno durante un tiempo. Posteriormente, en la rueda de la historia, usted puede pasar por allí. Entonces, cuando su caso no se llame Cobra, sino Medusa o Iguana, entonces, bueno, también tendrá usted que quejarse. Veremos qué ocurre. Hay 8 personas detenidas, pero la información que yo tengo es que vendrán más. Es que el proceso se va a ampliar, porque como les digo, es una institución en donde ocurrían muchos procesos, una institución además con un impacto social tremendo.
Así que se están haciendo las diligencias correspondientes y yo creo que van a seguir surgiendo nuevos nombres. Amanecerá y veremos, estaremos por supuesto muy pendientes. Así es. Me llamó la atención, solamente añadir, que en este caso el CONEP y Copimicón expresaron... Codopime, perdón, que me confundí, pero también hay una de Copimecón, creo, también, de apoyando este caso. No es que esté mal, obviamente, nadie va a estar en contra de la lucha contra la corrupción y de la impunidad. Cuestionar eso es perder el tiempo, porque todos estamos de acuerdo con eso. Pero no había ocurrido con los demás casos que estas instituciones de manera orgánica, institucional, emitieran comunicaciones de apoyo a este tipo de gestión. Puede que en algún momento, abordado por los periodistas, los representantes de las organizaciones empresariales, pues obviamente emitieran su opinión, pero en este caso no ha ocurrido así. Cada caso de corrupción que tiene como sus propias características y viene acompañado de novedades. En este caso tiene eso. En el caso del presidente... Déjame ahí para que los amigos del CONE no te protesten. Ellos realmente mencionan y saludan que se trata de presidente, pero si tú ves el comunicado, ellos ponen el acento en que se cumpla el debido proceso. Correcto. Oye, que se cumpla. Claro, no es que ellos están apoyando lo que se ha hecho. Siempre es importante el discurso, bla, 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 bla. Pero la esencia es que se respete el debido proceso. Sí, hay empresarios de por medio también. Exacto, pero el hecho de que como que lo hayan hecho por un comunicado, porque es como lo mismo que siempre han dicho sus representantes, pero en esta ocasión emitieron su comunicado y ciertamente haciendo esa salvedad. Con el tema del presidente que emitió un hilo opinando sobre este caso y donde dice que se va a recuperar hasta el último peso robado, es importante que se ponga el monto, porque si vamos a recuperar hasta el último peso, ¿pero de cuánto? ¿De cuánto dinero es que vamos a recuperar? Entonces, en este caso, llama la atención eso, que es un fraude gigantesco, según lo que se ha dicho, y en otros casos, se ponía siempre 3.000 millones, me acuerdo, que fue bastante... como debatida esa cifra del caso de los militares, del ayudante militar del presidente Medina y del caso de las EDES, del fraude eléctrico, creo que 30.000 millones se dijo, pero en este caso que está mucho más reciente y por ende entendemos que las informaciones deben estar más accesibles, más fácil acceso porque están más fresquecitas, pues no se ha dicho el monto de este fraude del que se dice el presidente que vamos a recuperar hasta el último peso robado. Que así sea, como dice el sacerdote en la misa cada domingo cuando concluye la homilía, que así sea, presidente, que se recupere hasta el último peso robado, porque no se puede admitir que la corrupción de ningún tipo se apañe, ni se oculte, ni nada. Pero la corrupción con el dinero de la salud de la gente, imperdonable. Bueno, en otro orden, en Santiago, el Ministerio Público arrestó a 4 miembros del Instituto Leonardo da Vinci en relación al homicidio involuntario de la niña Stéphora Anne Missier Joseph, de 11 años, fallecida durante una excursión a la que la llevó el centro educativo. Las arrestadas son Iris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa de Leonardo da Vinci, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo, Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, donde, según el Ministerio Público, tiene evidencias de la negligencia de este caso. Caso súper penoso, el caso de la niña Stéphora. No sé exactamente el por qué todavía, cuáles son los presupuestos, pero se está tratando como un homicidio involuntario. Es lo que entiendo. El Ministerio Público tendrá que ampliar. Y sobre este particular yo creo que hay que insistir en que no hay que dejar que el agua llegue al cántaro. O sea, en una situación de esta, de manera preliminar, el Ministerio Público podía haberse
podría tener una labor más diligente, por lo menos, más rápida. Hay que esperar que eso llegue a Santo Domingo, hay que esperar que Camacho aparezca, hay que esperar que Jenny aparezca. La procuradora, ¿entiendes? O sea, es como que eso es un tema como el asunto presidencial. O sea, el presidente tiene que resolverlo todo, hasta un hoyo que estoy leyendo por ahí en la Lincoln con Bolívar. Y entonces, y cualquier caso judicial, no, es Jenny que tiene que venir, es juicio. Pero señores, aquí hay una descentralización desde el punto de vista judicial. En todo caso, hay que hacer un cuestionamiento de qué está pasando con las autoridades y los fiscales de Santiago y el resto del país. No entiendo por qué siempre hay que llevar la cosa al más alto nivel. Por eso que las cosas tardan lo que tardan, digo yo. Pero mira, qué bueno que este caso también de la niña Estefana, como dije en el caso de Senata, haya entrado en pista, haya entrado en carretera. Sí, entró en carretera. Entró en carretera y ojalá que camine bien. Pero eso no puede evitar que nosotros hagamos algunas precisiones. Apoyamos que el Ministerio Público se tome su tiempo en recabar las pruebas. Sí. Eso lo decíamos antes, cuando andaba deprisa, no tan lento como ahora. Pero Jenny Berenice tuvo que cambiar, por la queja de la madre, el equipo de la Fiscalía que estaba investigando el caso. Correcto. Jenny Berenice, qué bueno. No, lo tuvo que cambiar porque las cosas no estaban caminando. Segundo, el asesor o abogado del colegio que recomendó que no hablara, ese debiera estar cancelado o preso ahora mismo, porque permitió ese instituto que la cosa se inflara de tal manera que tuvo el dedo acusador de la sociedad dominicana, esa reticencia del instituto. Y una salvedad, ayer por un reporte de la oficina de CDN Santiago, sí, se dijo que hay familiares de alumnos y alumnas del colegio que están recogiendo firmas para que liberen a las personas apresadas. A las mujeres del colegio. Eso es delicado. Eso es delicado porque la firma que no se va a lograr es la de la madre de Estefana. Y eso podría tener una lectura comprometedora. Yo recomendaría a esos familiares de alumnos del instituto que, según el reporte periodístico, andan recogiendo firmas, que lo dejen de ese tamaño y que dejen que el proceso avance, porque puede ser hiriente, porque ellos están involucrando de manera muy determinante cuando la acusación dice que eran 87 alumnos para 3 profesores, que no tenían ninguna medida de seguridad como salvavidas, que no se sabía que la piscina tenían tal o cual profundidad, que no se conocía el lugar hacia donde iban a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo negligencia. En ese sentido, recomiendo que se deje que el proceso avance, que se respete el dolor de esa madre. ¿Una pausa? Nos vamos a la pausa. Amigos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Tenemos el gusto de presentar a continuación a Boni Guerrero. Él es el director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, el hombre que sabe de leyes en la Cancillería y al que le agradecemos enormemente por acompañarnos durante esta mañana. No es que hayan otros que no lo sepan, pero tú estás al frente, Boni. Bueno, el que más sabe de leyes en la Cancillería es el canciller. Ay, también. Ay, papá. Ay, papá. Tú eres político también, además de Lo sé. Yo soy amigo de Catherine. Oye, Boni, qué bueno que estás acá con nosotros. Hemos tenido algunas semanas tratando de comprender el alcance del reciente acuerdo entre la República Dominicana y el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo que se anunció en el marco de la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth al país, en donde se señaló que al menos 2 aeropuertos de la República Dominicana van a funcionar para que aeronaves y para que personal técnico estadounidense venga al país en el marco de una operación llamada Lanza del Sur. ¿Cómo se consigue un asidero jurídico para esto y cuál es la respuesta para las personas que entienden esto vulnera los principios fundamentales del derecho internacional y además sobre todo el principio del derecho soberano del país? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio para poder informar a la ciudadanía correctamente de qué se trata esta autorización que se le emitió a Estados Unidos para que puedan aterrizar aviones y estacionarse en el aeropuerto de las Américas, en la base aérea de San Isidro. Es un ejercicio conjunto de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Dentro de esta lucha es que se marca esta autorización que se dio para estos 2 aeropuertos en áreas restringidas. Es bueno aclarar
que van a estar estacionados estos aviones. Básicamente son aviones de carga y aviones tanqueros que van a echar combustible y harán operaciones de repostaje de combustible. De eso se enmarca esta autorización y tiene su base legal en 2 acuerdos que ya República Dominicana había suscrito en el año 1995 durante el gobierno del presidente Balaguer, un acuerdo bilateral con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y otras sustancias psicotrópicas, luego modificado por un protocolo en el 2003 en el cual se buscaba ampliar esta cooperación y que no fuese solamente como al inicio, que se trataba de un acuerdo que se llama en Derecho Internacional Shipwright, que es en el cual en una nave de un estado se sube un oficial del otro estado y puede acompañarlos en algunos operativos de incautación y de persecución de aviones o de buques que lleven sustancias o que sean sospechosos de llevar sustancias prohibidas. En el 2003 esto se amplió para incluir también los aviones y el tipo de operaciones que se están realizando en la actualidad. ¿Qué tanto, Bonnie, digamos, el acuerdo permite el manejo o la supervisión o la participación activa o coordinada de las autoridades dominicanas, en este caso los militares que están tutelando esas bases aéreas, en no solamente el repostaje, sino en poder garantizar que las actividades que están haciendo ahí se enmarquen dentro de lo que establece el acuerdo? Claro. Algo importante para que no vaya a crear una confusión es que no es una base que tenemos en República Dominicana, sino son aviones estacionados en 2 aeropuertos. No tenemos ninguna base en República Dominicana extranjera. No hay tropas. Hay personal técnico que son, bueno, los aviones necesitan un personal que son militares, porque tienen que ser militares necesariamente, pero no tenemos tropas de combate y tampoco son aviones de combate los que están en República Dominicana. Son simple y llanamente aviones de transportación y aviones tanqueros. Porque eso no vulnera, perdón, Fede. Lo que me refiero es los militares dominicanos o la participación o el involucramiento de la República Dominicana del punto operativo técnico es simplemente prestar una pista o hay un monitoreo, hay un acompañamiento en misión, hay una supervisión, un apoyo técnico táctico. ¿Qué tanto nos involucramos en la operación o somos espectadores pasivos? Bueno, mientras los aviones están en territorio dominicano, evidentemente que hay una supervisión de los militares y de las autoridades dominicanas en los aeropuertos donde estén. Una vez salen de espacio aéreo dominicano, pues no, porque ya no tenemos ningún tipo de control. Nosotros no formamos parte activa dentro de la operación porque, como decía, no son aviones que están llamados a dar operaciones en sí, sino más bien apoyo logístico a la lucha contra el narco. Podemos recordar que hace unas semanas la DNCD anunció un decomiso de, creo que fue 1.6 toneladas de drogas en las costas de República Dominicana, gracias también a esta cooperación con Estados Unidos. Y esta cooperación también ha permitido que en este gobierno se esté incautando más de 10 veces lo que se incautaba previamente de drogas. Esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la estrecha colaboración entre las autoridades dominicanas y las agencias estadounidenses que luchan contra el narcotráfico. Hay un comunicado el mismo día que tuvo Hexe en el Palacio de la Embajada que me llamó la atención porque en el tercer párrafo, cuando habla de los aviones estos grandes que se van a abastecer, dice que podrían reabastecerse países amigos. Yo no entendí si es que el acuerdo incluye otros países amigos. Bueno, hacer también la acotación que es una autorización basada en 2 acuerdos previos que desde hace más de 30 años se vienen cumpliendo por los partidos y los presidentes que han ocupado la presidencia de la República Dominicana. En nuestro caso, la autorización es exclusivamente para República Dominicana. Ya los acuerdos bilaterales que pueda tener Estados Unidos con otros estados escapa de la decisión y de la supervisión de República Dominicana. Bueno, muy bien, habrá que ver por qué la embajada habla de países amigos. Se habla de abril, no sé si los acuerdos establecen un tiempo determinado de 5 o 6 meses. ¿Por qué se puso abril? Porque no sé si en el texto de los acuerdos del 95 y 2003 habla de tiempo. No, los acuerdos no hablan de 95 y 2003, no hablan específicamente de tiempo, sino hablan de operaciones. En este caso, República Dominicana, en esta cooperación técnica limitada y temporal, es hasta el 30 de abril del 2026, como anunciara el presidente de la República
Bueno, esa fue una fecha que se puso de común acuerdo, pero no es que está en ningún... No es una fecha de común acuerdo y es una fecha que ya se anunció, es una fecha de público conocimiento y ese es el día. Pero precisamente esa era mi pregunta. Siento que lo dices muy tajante, es hasta el 30 de abril. Bueno, eso la no puede autorización es hasta el 30 de extenderse. ¿Por qué esa fecha? ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para que eso termine el 30 de abril? Bueno, ya ahí entra en un tema técnico del alcance de las operaciones contra el narcotráfico. También entra un aspecto de la capacidad de movimiento de personal de Estados Unidos y también de poder poner una fecha y una fecha exacta. Bien pudiera concluir antes también. Eso dependerá del éxito que tenga la incautación de droga y la lucha contra el narco en el Caribe. Bonnie, mi pregunta tiene un alcance distinto, ¿no? Porque sí sabemos que este acuerdo fue utilizado. No había que escribir un nuevo acuerdo, no había que hacer alguna modificación y publicarla. Desde el punto de vista absolutamente legal, ¿eso era necesario o no? No, porque es que se basa ya en dos acuerdos. Simple y llanamente es operativizar un acuerdo y un protocolo, que el protocolo, para los que no manejen estos términos, es simple y llanamente una adenda, por decirlo así, y que le incluyen nuevas cosas a este acuerdo del año 95. Yo te hacía la pregunta sobre el tema de la soberanía, que hay quienes dicen esto es una violación a nuestra soberanía, le estamos entregando nuestro territorio a los gringos y llaman a lo que pasaba en el 60, esta gente nos invadió, ¿cómo nosotros le vamos a prestar nuestra tierra para que vengan a atacar un país amigo? No. ¿Qué se puede decir en virtud del derecho sobre eso? Que yo creo que, bueno, que es una preocupación válida, ¿no? Ni es una cesión de soberanía, porque no estamos cediendo ningún espacio soberano de República Dominicana. No están haciendo nada en nombre de la República Dominicana. Se basan en acuerdos que ya previamente se han utilizado durante mucho tiempo. No se trata tampoco de una campaña de apoyo a un ataque a algún territorio, como bien mencionabas. Es exclusivamente la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, algo que tenemos lazos históricos de cooperación durante décadas. La DEA estuvo hace unas semanas también dándole un reconocimiento a República Dominicana en el despacho del presidente por los grandes logros y los grandes avances que hemos tenido. Tuvimos la visita del secretario de Estado Marco Rubio este año, a inicios de año, de los primeros países que visitó. El secretario de Guerra por primera vez, entonces anteriormente llamado secretario de Defensa, que vino a la República Dominicana. Tuvimos una delegación de representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezada por el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores, gracias. Y parte de lo que se discutió y parte de lo que se resaltó fue la gran cooperación de República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y lo efectivo que habíamos sido en conjunto con la DEA, con el Comando Sur y con otras agencias estadounidenses. Antes de firmar esto, ¿cuánto tiempo se pasó evaluando los principios legales que iban a sustentar esa cooperación? O sea, eso fue un día para otro. Lo que se firmó en el 95 y en el 2003. Sí. Ahora simplemente es operativizar. Pero me refiero, cuando vino Pete Hegseth, ¿ya este acuerdo estaba hablado? O sea, ya esto... Sí, ya era algo que se venía hablando, se establecieron condiciones, el cumplimiento de las leyes dominicanas, que también Hegseth lo dijo en su discurso en el Palacio Nacional. Sí. El personal militar que estará en República Dominicana apoyando sus aviones, un personal técnico, cumplirá con todas las leyes y las normativas dominicanas. Todo esto en el marco de la Operación Lanza del Sur. Operación Lanza del Sur. Te hago la pregunta siguiente. ¿Qué pasa si en la Operación Lanza del Sur, en los próximos días, semanas, etcétera, porque ha sido una declaración del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no descarta la posibilidad de que se lleven a cabo algunos ataques en territorio venezolano, en el marco de esta Operación Lanza del Sur, que el nombre de República Dominicana está impreso allí también, aunque no sea Dominicana la que la esté motorizando, pero que dice participa de esta operación. ¿Cuál sería la posición de República Dominicana? Bueno, en esa respuesta yo no te la puedo dar, pero sí te aseguro, estamos hablando de algo sumamente hipotético, que no necesariamente suceda, y además de todo, reitero, la posición de República Dominicana desde el discurso del presidente hasta el día de hoy ha sido una posición clara. República Dominicana está cooperando en la lucha contra el narcotráfico y con un apoyo técnico limitado y temporal, en el cual no se lanzarán tampoco ataques contra nadie desde el territorio dominicano. Eso es algo que ha quedado muy claramente establecido por el presidente en sus intervenciones. Una pregunta quizá un poco académica. Hemos hablado mucho del acuerdo y hemos ya dicho,
un acuerdo del 95. El mundo ha cambiado mucho en 30 años y las realidades tecnológicas, económicas, de seguridad nacional y los gobiernos también. Ese acuerdo, y aquí viene la pregunta, ese acuerdo como está, que es el que está, ¿es suficiente? ¿Se está pensando a la luz de los desafíos que tenemos como países y en la región? ¿Se está pensando quizá más adelante ampliarlo? ¿O se ha hecho un estudio interno a nivel de Cancillería de cuáles son las oportunidades de mejora del acuerdo a la luz del derecho comparado y las nuevas realidades? El derecho internacional te permite tú modificar acuerdos o suscribir nuevos instrumentos que te permitan una mayor colaboración. Ciertamente estamos hablando de un acuerdo que tiene 30 años, pero bueno, tenemos la Carta de Naciones Unidas que tiene 80 años, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos que tienen también muchísimos años, más de 100 años. Y no es solamente la cantidad de años que tenga, sino lo flexible que puede ser el instrumento que te permita ir modificando ciertos aspectos y poder operativizarlo de una mejor forma. Pero sí, ciertamente, para cerrar ahí la respuesta, se están discutiendo, no a nivel bilateral, pero a nivel internacional, nuevos instrumentos que puedan dar también respuesta, porque así como el mundo cambia, así también cambian las formas de tráfico, cambian la forma de trata, cambia la forma de violar las leyes, de violar los derechos humanos, y en a esa misma velocidad debe de responder las novedades legislativas y las modificaciones de los acuerdos o de las leyes en todos los países. Bueno, este acuerdo se camina en un territorio minado, de toda la de lucha contra el narcotráfico, pero la cosa ha derivado por el discurso de muchos funcionarios en Estados Unidos como cambiar un régimen en otro país. Ya eso es más delicado. Ahí vi que todavía no se ha determinado si lo que remataron a los 2 sobrevivientes de aquella lancha del 2 de septiembre lo hicieron en un helicóptero. Todavía no se ha determinado ese último disparo. Y un ejemplo arbitrario, porque eso fue el 2 de septiembre, es que República Dominicana podrían acusarla de proveer combustible a una aeronave que estuvo implicada en este tipo de acción. Por eso digo, es un terreno minado que yo me iría por otro lado. Pero la pregunta es, ¿qué investigaciones hizo la República Dominicana para suscribir la existencia de un cartel de los soles? Que todo el mundo habla de supuesto, presunto, que eso operó en el 90, que no está claro, y que además solo 5 países, después de República Dominicana es el 6º, han firmado eso de que existe el cartel de los soles. ¿Qué investigación hicieron ustedes y por qué la mayoría de países de la región se ha negado a suscribir esa afirmación? Claro, bueno, no todos los países necesariamente sufran los efectos de un cártel particular del narcotráfico, puede que tengan uno u otro. En nuestro caso, las agencias de inteligencia, y esto es algo que contiene el decreto que declaró al cartel de los soles, que le dio el carácter de terrorista al cartel de los soles, que es segunda ocasión que se le clasifica como terrorista a alguna organización. La primera vez fue sobre las pandillas haitianas, que lo hizo el presidente Abinader también. Pero en este caso las agencias de inteligencia rindieron sus informes y se entendió en su momento que para poder luchar de una forma más activa, de una forma en la que se pudieran utilizar más herramientas legales, se necesitaba necesariamente determinar al cartel de los soles como una organización terrorista, por todas las muertes que están causando y por todo lo que conlleva las operaciones criminales de este cartel. No, pero yo te digo que no hay constancia de la operatividad real, porque después de República Dominicana solo han suscrito eso Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú y Guyana. Y Estados Unidos también. Bueno, Estados Unidos es el protagonista de la película, después de Estados Unidos nosotros. Entonces me llama la atención Estados Unidos, Milei, Paraguay, ahí están la gente. Ecuador, todos sabemos que está ahí. Perú, hay un presidente que sale ahora en abril que está apoyando todo y llamando a todo. Yo le daría la razón a Guyana que por un problema de seguridad nacional. ¿No le llamó la atención a ustedes que tan pocos países se hayan montado en esa ola? Y que incluso algunos expresamente, como México, como Colombia, han dicho eso no existe. No, porque todo va a depender de las rutas y del impacto que estos carteles tengan. Como les decía al inicio, las agencias de inteligencia del Estado Dominicano tienen la constancia de que el cartel de los soles existe y que el cartel de los soles ha tenido
algún tipo de operación en República Dominicana, y también se hace para limitar la posibilidad de que entren en territorio dominicano y de que puedan causar cualquier tipo de acto que desestabilizador o criminal. Y que Maduro es el presidente. Ya eso corresponde a otras instancias determinar esa vinculación. Mira, Sí le puedo decir que República Dominicana ha sido clara y enfática en defender la democracia en Venezuela y ponerse del lado de los resultados legítimos de las elecciones en ese sentido. ahorita Catherine te insistía un poco con el tema de cómo se hizo esto. Y yo creo que el espíritu de lo que ella quería decir es que en este acuerdo firmado hasta el 1995 es la primera vez que se aplica. ¿Esto es nuevo o hay historia que nosotros no nos hemos enterado? Sí, miren, se ha aplicado siempre. Lo único que es la primera vez que sí van a estar estacionados durante cierto tiempo en territorio dominicano aeronaves. Pero constantemente aquí se hacen operaciones de sobrevuelo, que se autorizan el sobrevuelo, el aterrizaje, una revisión técnica, el repostaje de combustible y los aviones salen. Eso es algo constantemente que lo hemos visto durante décadas en República Dominicana. No es algo nuevo. O sea, a veces hay videos que suben en redes sociales principalmente de que, mira, viene un Black Hawk no sé, a tal aeropuerto, o miren estos aviones. Eso se hace constantemente. En algunos casos se ve porque aterrizan y hay personas que ahora es más fácil porque lo graban. En otras ocasiones porque sobrevuelan el espacio aéreo dominicano en cualquier tipo de operación, pero esto no es algo nuevo. Lo único distinto es que van a estar estacionados durante un tiempo limitado en República Dominicana. Una cosa, Bonnie, abril 2026 es una fecha que tiene renovación, según lo firmado. O sea, cuando llegue la fecha. Es el 30 de abril del 2026. Ya cualquier otro tipo de decisión. Pero jurídicamente se podría extender el tiempo. Depende lo que se vaya a extender, depende el alcance de la cooperación. Una cosa, Bonnie, hemos hablado de este acuerdo, pero no quiero dejar de preguntarte, porque en estos días nosotros debíamos estar realmente, haciendo el balance de la Cumbre de las Américas. El presidente Donald Trump, de hecho, el mismo día en que cerraba la Cumbre de las Américas, lo que estaba era recibiendo la medalla y el premio de la paz que le dio el presidente de la FIFA. Y para algunas personas esa fue una de las razones por las que el presidente Trump no vendría a la República Dominicana, que tenía ese compromiso. Y bueno, ahí se sumaron, por decirlo de alguna manera, varias cosas. ¿Cómo va el tema de la cumbre? Se habló de que se pospuso. ¿Hay algún avance en ese sentido? ¿Tendremos cumbre en el 2026? Sí, se hizo una posposición, como es de público conocimiento, se publicó en su momento, se dieron las razones. Básicamente el clima ahora mismo en la región de las Américas quizás no sea el más propicio para poder sentar a la gran mayoría de los países, de los estados, y poder llegar a soluciones comunes conjuntas. Pero es bueno aclarar también que República Dominicana ha sido y se ha fortalecido, especialmente en la gestión del presidente Abinader y del canciller Roberto Álvarez, como un socio estratégico de muchos estados en la región de las Américas, con un liderazgo fuerte. No es casualidad nosotros tener la sede de la Cumbre de las Américas, no es casualidad haber tenido la sede de la Cumbre Iberoamericana en el año 2022, y son aspectos que van fortaleciendo además la imagen del país. La voz de República Dominicana ahora resuena con más fuerza en la región, en el mundo incluso. Un claro ejemplo de esto es la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que modificó la misión de Haití, la MSS, a la GSF, a una fuerza de lucha en contra de las pandillas, gracias a que no hubo ningún tipo de veto, y eso fue un esfuerzo titánico que se hizo desde la diplomacia dominicana. Pero nosotros estamos trabajando en determinar cuál es la mejor fecha para la cumbre en el año 2026, dependiendo también cómo van evolucionando los acontecimientos en la región de las Américas, que como saben hay varias elecciones. Honduras no ha cerrado todavía su proceso electoral. Sí. República Dominicana se pronunció sobre eso el pasado lunes en una declaración conjunta con los países del ADD, de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Chile tiene elecciones ahora este domingo, Colombia tiene el año que viene, Brasil tiene el año que viene y varios países más. Bolivia tuvo también hace poco elecciones presidenciales, tiene cambio de gobierno próximamente. A propósito que tú mencionas la misión de Haití, no sé si en tu despacho hay algo que tenga que ver jurídicamente
con que esa misión comience a trabajar. La información que yo tengo es que mañana pasado va a haber una gran reunión fuera de aquí, patrocinada por Estados Unidos para tratar de aterrizar el tema. ¿Tiene algo en tu despacho sobre eso? ¿Pero sobre qué exactamente? Sobre la misión, porque comienza a trabajar, porque realmente son voluntarios la participación de miembros. Los países, y los fondos también van a ser voluntarios. Sí, hay un fondo, hay varios países que se han comprometido, la Unión Europea, Estados Unidos con apoyar, hay varios países que han prestado también soldados y policías. Tenemos el caso de Kenia, de Guatemala. En nuestro caso, nosotros no formamos parte directa dentro de la GSF, sí apoyamos desde el multilateralismo, porque entendemos que lo primero y lo primordial para Haití debe de ser asegurar, bueno, mantener una seguridad, lo cual además nos conviene, nos beneficia a nosotros, porque nosotros somos el único estado limítrofe territorialmente con Haití y necesitamos obligatoriamente que se pueda pacificar, que se pueda ordenar y que puedan seguir desarrollándose y avanzar. Por los riesgos que significan las pandillas hacia el territorio dominicano a pesar del control fronterizo que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas Dominicanas. Me gustaría aprovechar tu presencia aquí para preguntarte, que tú nos puedas orientar. ¿Cómo está el país en materia de derecho internacional? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles acuerdos multilaterales tenemos pendientes? ¿Estamos tan actualizados que no tenemos retos relevantes? ¿Cuál es la situación que tenemos? Claro, mira, nosotros estamos avanzando de forma muy rápida, insertándonos en nuevos foros, participando en órganos en los cuales anteriormente República Dominicana no tenía participación. En esta gestión por primera vez fuimos parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por primera vez un dominicano habló ante la Corte Internacional de Justicia, que en ese caso me tuve ese honor de serlo hace casi justo un año. Hemos tenido una participación muy activa también en las negociaciones y sobre las convenciones y otros instrumentos internacionales en la lucha contra el sargazo que nos afecta gravemente, y con otros instrumentos internacionales. La ventaja de esta gestión es que nosotros contamos con un canciller formado en Derecho Internacional, un experto en temas de derechos y de relaciones internacionales, que es el que ha puesto más empeño en asegurar que nosotros podamos avanzar de forma más rápida y podamos cumplir con más normas y tratados internacionales. Y tener una participación activa, obviamente, en las mesas de discusión. Según el INDEX, más de 11.000 dominicanos viven en Venezuela. Entonces, con esta suspensión y esta radicalización del proceso, que aparte de lo jurídico hay otras connotaciones políticas que indudablemente deben de influir, ¿cómo se está dando de la Cancillería, cómo se está continuando brindándole el servicio a esos miles de nacionales dominicanos que están ahí, con los cuales no tenemos ninguna relación directa a nivel de gobierno? Claro, a partir de las elecciones de Venezuela en el año 2024, del 26 de julio, y la no claridad y la no decisión de publicar las actas, el gobierno dominicano emitió un comunicado a raíz del cual las autoridades venezolanas decidieron expulsar a los diplomáticos dominicanos y cerrar y suspender relaciones con República Dominicana. Por lo tanto, nosotros hicimos lo mismo, se cerró el espacio aéreo. Nosotros no tenemos allí ahora mismo ningún tipo de representación oficial. Ese apoyo se da mediante canales oficiales. Bueno, Bonnie, te agradecemos. Perdón, mediante canales virtuales. Virtuales. Entonces, un dominicano que tenga ya su pasaporte vencido, ¿cómo lo renueva? Tendría que viajar al consulado más cercano, que es Bogotá. Pero se había hablado como que con España había algún tipo de... España representa los intereses de República Dominicana, el Estado español aceptó pero no emite el Reino de España, pero no emite documentos. No simple y llanamente es la custodia de nuestra embajada y de los intereses. Si nosotros necesitamos algo, que visiten a una persona apresada, por ejemplo, entonces podemos solicitarle a las autoridades españolas en Venezuela que lo hagan. Te agradecemos. Lo cual le agradecemos también a España. Y nosotros te lo agradecemos a ti que hayas estado con nosotros en la mañana. Bonnie Guerrero, director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Gracias, Bonnie, por estar acá. Saludos al equipo de la Cancillería que ha estado muy activo en estos días con estos temas. Veremos si hay cumbre. Si hay cumbre, ya estaremos. Vamos. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Ustedes saben que estamos a la expectativa de cuál va a ser el desarrollo, la evolución del caso Senasa, luego de que el pasado fin de semana 8 personas fueron arrestadas, dejadas bajo arresto por el Ministerio Público, y se está a la espera de que se
tramite el conocimiento de las medidas de coerción. Nuestra compañera Raiza Álvarez fue allá tempranito para actualizarnos cómo va ese proceso a esta hora de la mañana. Buenos días, Raiza. Gracias, muy buenos días. Me encuentro en la Fiscalía de Ciudad Nueva, lugar donde se encuentran detenidos al menos 8 personas implicadas en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Se recuerda que pues el pasado sábado el exdirector de la institución se presentó pues a la Procuraduría General de la República junto a su abogado Miguel Valerio a fin de ser interrogado por las autoridades y pues horas después de este interrogatorio, él mismo quedó detenido en el lugar. Además, podemos mencionar que justo ese mismo día también pues estuvo siendo entrevistado el doctor Eduardo Reed, quien también fue acompañado de su abogado y también quedó detenido esa misma tarde del sábado. Pues posteriormente, en horas de la madrugada del domingo, los implicados en este entramado de corrupción fueron trasladados a esta Fiscalía de Ciudad Nueva y al menos 8 de ellos permanecen acá desde ese momento. Podemos mencionar, pues, fuera de lo que es el señor Santiago Jacín, que ya hemos mencionado anteriormente, y el doctor Eduardo, 6 personas más, entre los cuales pues se encuentra Gustavo Enríquez Mesina Cruz, que fue pues el primer gerente financiero de la institución, Germán Robles Quiñones, exgerente jurídico de SENASA. Cabe destacar que lo ha sido o lo fue durante toda la gestión del doctor Jacín. También Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de salud de la institución. Mientras que como proveedores del Estado involucrados, en este caso hasta el momento, pues se encuentra Cinti Acosta Ascensión, Ramón Alan Spiegler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Pues este grupo permanece en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hasta el momento que hemos estado apostados acá no ha ocurrido ninguna eventualidad, no han pasado ninguno de sus abogados, ningún tampoco familiar que se pueda visualizar. Se recuerda que pues para los implicados hay un plazo hasta las 7:30 de la noche para que les sea pues dictada medidas de coerción. Este es el plazo que tienen, sería hasta hoy 7:30 de la noche, hoy lunes, cuando se le conozca, o que se le debería más bien conocer la medida de coerción a estos 8 implicados. El caso, pues, obviamente continúa en investigación. Se prevé que haya más personas involucradas en este caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud. Y pues nosotros nos mantendremos aquí para llevarles todas las incidencias de lo que ocurra, alguna visita de los abogados, algunas declaraciones y también quizás tengan que dar, y pues esa es la información que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes. Gracias, Raiza, por ese reporte completo. Raiza Álvarez desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde nos ha informado de lo que ha pasado, que en realidad dice ella que no ha pasado nada en las primeras horas de la mañana, donde permanecen bajo arresto 8 personas por el caso SENASA. Diego Sosa, analista financiero, ponga la atención para evitar escapes en tu presupuesto. Adelante, Diego. Muy buenos días a ustedes en estudios y naturalmente que a todo el que nos sintoniza, ya sea por CDN, Canal 37 o por el canal de YouTube de CDN. Sí, hoy traigo este tema, ¿cómo evitar que el presupuesto se descuadre? O sea, los escapes de presupuesto, porque yo me presupuesto, digo, voy a gastar en esto, esto, esto. Hay gente que no dice voy a gastar en esto, pero sabe que tiene que pagar la casa, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que... O sea, tiene un presupuesto, por decirlo así. Y de repente se encuentra que el dinero no le alcanzó para lo que tenía que comprar. Eso sucede cuando de nuestro presupuesto se escapa el dinero. ¿Y cómo se escapa? Bueno, hágase de cuenta que usted compra 2 libras de queso y lo pone y el próximo sábado, o el próximo sábado va a comprar 2 libras más. En su casa comienzan a cortar de esa bola de queso. Y al principio las tajadas son grandes y después cada vez más chiquitas hasta que llegan a ser finitas. Se ve el sol de mañana cuando usted la pone así. Pero se gasta todo el queso. El próximo sábado usted, en vez de comprar
2 libras compra 1,5 libras. ¿Y sabe qué? Va a durar una semana. Porque desde el principio van a comenzar a cortar un poco más fino porque hay menos queso. Y ya cuando lleguen al final van a comenzar a cortar igual. ¿Por qué? Porque estamos gastando dependiendo de lo que hay. Y así cuando entra el dinero de la quincena, uno lo comienza a usar porque hay, sin darse cuenta que mi presupuesto debe durar la quincena completa. Veamos algo más, digamos, más que lo vemos siempre. El día que la gente cobra, se llenan los lugares de comida. Digo, donde uno va a comer, porque ese día la gente tiene disponible. Y el día antes de cobrar, la gente no va, porque no tiene disponible. Ese salir a comer, si no estaba en el presupuesto, fue un escape del presupuesto. Mi presupuesto, claro que tiene una cantidad de dinero para salir a comer. Ya no es un escape. Escape es cuando alguien pasa y dice, mira, te vendo unos tenis. Ah, sí, pásamelo. Te lo vendo en cuotas. Ya estoy escapando el presupuesto de los meses que vienen. De tal manera que es cuestión de tener un presupuesto. Segundo, llevarme del presupuesto. Tercero, criar a mis hijos para que el dinero le alcance. Porque una de las peores cosas de cuando el dinero no alcanza es que termino endeudándome. Y cuando uso mi tarjeta de crédito dentro del presupuesto, estoy viendo que lo que compro hoy lo pago el mes que viene. Y si ya no lo puedo pagar porque lo del mes que viene lo comprometí también, me doy cuenta de que vivir encapsulado en ese presupuesto es vivir mejor que estar gastando dinero en intereses de tarjeta de crédito, de prestamistas, de préstamos que no me traen nada. Es peor vivir con ese estrés. Yo lo que quiero es que vivas bien, que estés bien y que cada día tu dinero se convierta en calidad de vida. Nos vemos la próxima semana por CDN. Recuerda seguirme por las redes Diego Sosa Sosa. Bueno, gracias Diego, te escuchamos con detenimiento. Tenga su presupuesto este mes, no se meta en cosas, no se ponga muy contento. Ríjase por su presupuesto. Buena orientación, Diego.